mirando a las energías renovables, mirando a ese cambio que tenemos que hacer en nuestra manera de hacer, en nuestra manera de vivir, para que efectivamente tengamos el planeta que queramos para muchos más años y no para lo que nos están diciendo, como que en 2050 hasta 200 millones de expatriados climáticos puede que se sucedan en el mundo. Bueno, pues para todo eso hay que trabajar desde ya, hay que poner un punto, hay que tener un punto de inflexión, y en ese camino también están los ingenieros industriales. Por eso está con nosotros Roberto Pardal, miembro del Colegio Oficial Graduado de Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. También es fundador y CEO de E3 Ingenia, una consultora especializada en proyectos de participación ciudadana, en energías renovables y sostenibilidad. Ahora hablaremos de esas comunidades energéticas, que es algo muy novedoso, pero que es cierto que hacen que participemos todos de nuestro propio consumo. Pero queríamos felicitarle porque es la primera consultora en la provincia que ha recibido la certificación CODS. QoDS, sí, Objetivo de Desarrollo Sostenible. Mirando a esos objetivos de desarrollo sostenible 2030. Sí, la ONU hace ya unos años sacó 17 objetivos que querían llevar a cabo para que, digamos, toda la ciudadanía y, como tú bien has dicho, todas las empresas nos alineemos para tener un futuro mejor, un futuro sostenible. Dentro de la sostenibilidad en tres líneas principales, ¿no? La línea, digamos, económica, la línea social, ¿vale?, y la línea medioambiental. Por lo tanto, lo que hemos hecho desde nuestra consultora es pues lo que veníamos haciendo muchos años, pero de alguna manera refrendarlo de cara a la ciudadanía. Nosotros veníamos participando, como tú bien dices, en muchos proyectos de participación ciudadana enfocados a todo el tema de energías renovables, de que la ciudadanía pudiera participar de esos proyectos. Y dentro de la compañía sí que estábamos alineados con esos objetivos, y lo que hemos conseguido con esta certificación es acreditar de alguna manera y poder mostrarle a la ciudadanía que no solo ya lo hacíamos de una manera pues no lucrativa y de una manera en nuestro día a día, sino que además, bueno, pues somos la primera consultora que obtiene ese tipo de certificación para mostrarle al mundo que estamos alineados con esos objetivos, ¿no? ¿Qué necesitaba, qué requisitos tenía que tener la empresa para conseguir esta certificación? Lo que se busca con este tipo de certificaciones es que la empresa se alinee con estos objetivos. Hay, como decía antes, 17 objetivos, entre los cuales nosotros veníamos trabajando mucho la parte de reducción, ¿vale?, la parte social, la parte de reducción de consumo, la parte de compartir energía entre los vecinos. Son uno de los objetivos, precisamente la accesibilidad a energía sostenible, ¿vale? Sobre todo también la parte social, la de que familias necesitadas puedan participar de este tipo de proyectos. Muchas veces estas familias se sentían excluidas, ¿no?, un poco del tema social. Toda la parte de bienestar, toda la parte de agua, lleva mucha parte de este tipo, ¿no? Lleva mucho componente social, enfocado a la sostenibilidad, enfocado a la parte medioambiental. Y yo creo que en esa línea queríamos seguir, queríamos apostar por este tipo de proyectos y hemos apostado también por obtener este tipo de certificaciones. Bueno, ¿y desde cuándo se está trabajando y cómo habéis tenido que cambiar vuestro... Bueno, entendemos que no solo vuestra forma de ser, también los recursos de la propia empresa, inversiones y... Mira, las inversiones realmente no son grandes para este tipo de objetivos, porque al final son objetivos medioambientales y sociales, no conllevan. Nosotros somos una empresa de servicio. Por lo tanto, como servicio que prestamos, al final estos objetivos están alineados para prestarlos desde dentro también hacia afuera. Es decir, realmente yo siempre digo que cuando la gente dice, oye, yo tengo una certificación, eso seguro que ha costado mucho, y digo, no, realmente es sentarte a pensar lo que haces dentro de esos 17 objetivos que ya haces bien y cómo puedes promover, entre comillas, que esos objetivos que tú promueves dentro de tu empresa también se promuevan fuera, ¿no? Y es más un tema de cambio de mentalidad, creo también en eso, ¿no? Es decir, oye, ya estábamos haciendo muchas de esas cosas y desconocíamos que esas cosas estaban alineadas con esos objetivos que la ONU persigue, ¿no?, para ese objetivo del 2030. Bueno, y materialmente, ¿cómo lo ha hecho E3 Ingenia? ¿En qué trabaja E3 Ingenia? Estamos hablando de esa participación ciudadana. Pues mira, principalmente trabajamos con proyectos de comunidad energética. Un proyecto de comunidad energética es un proyecto donde los ciudadanos participan de proyectos de energías renovables, ¿vale? Y cuando digo participan es que forman parte y son propietarios de esos proyectos. ¿Cómo funcionan este tipo de proyectos? Estos proyectos normalmente los ayuntamientos y las empresas privadas ceden suelos y tejados municipales para que estos proyectos se puedan llevar a cabo de autoconsumos colectivos. Cuidado, una comunidad energética no es un autoconsumo colectivo. Podemos tener una comunidad de propietarios que tenga un autoconsumo colectivo y eso no tiene por qué ser una comunidad energética. Una comunidad energética es un proyecto mucho más global,
donde engloba socialmente a toda la ciudadanía que quiera participar de ese proyecto. De hecho, Europa lo define como proyectos abiertos y voluntarios, y cualquiera puede entrar y salir de esa comunidad, y no se circunscribe a un edificio concreto, donde efectivamente su punta de lanza son los autoconsumos colectivos, pero entramos en proyectos también de residuos, entramos en proyectos de biogás. Hay mucha gente, por ejemplo, yo vengo de Galicia, de estar estos días en unas ponencias de este tipo, donde allí hay mucha comunidad de monte, entonces se hace el desbroce del monte y se utiliza ese desbroce para biogás o para biocombustibles o para biomasa. Es decir, se hace mucho más allá que simplemente compartir energía. Porque no estamos hablando efectivamente de que una comunidad de propietarios, porque cuando hablamos de comunidad nos vamos directamente a la comunidad de vecinos y vecinas. Esa comunidad, eso es el autoconsumo, aquella comunidad, aquel edificio que pone en su azotea pues sus placas solares. Eso es autoconsumo colectivo. Eso es un autoconsumo colectivo. La comunidad de propietarios ya está constituida como tal, como una comunidad de propietarios. Eso ya existe, una figura mercantil, y desde el año 2019 se permite compartir energía más allá del autoconsumo individual tradicional que ya existía en España. Salió una legislación que permitía en abril del 2019 pues compartir esa energía entre más usuarios, y esos proyectos ya existen. De hecho, en la ciudad de Cádiz, que nos consta, hay 4 o 5 proyectos ya funcionando de autoconsumo colectivo, sin embargo de comunidad energética, que es un proyecto más ambicioso, más social, porque involucra a la sociedad, porque los ayuntamientos pueden dedicar parte de esa energía a pobreza energética. En la provincia de Cádiz actualmente solo hay 3 proyectos que se están desarrollando de comunidad energética. Uno es en Bornos, que está precisamente ahora, que es se ha sacado a través de la Diputación de Cádiz con un concurso que hemos tenido la suerte de ser los adjudicatarios nosotros. Otro fue hace un año aproximadamente, que fue el Ayuntamiento de Chiclana, que tiene constituida una comunidad energética. Es más, dentro de Chiclana hay otra comunidad energética que han constituido una agrupación de vecinos, también constituida, todavía no desarrollada, pero ya también constituida. Y otra iniciativa que también ha nacido en Villamartín, ¿vale? Y esas son las 3 poblaciones que ahora mismo en la provincia de Cádiz tenemos con ese tipo de desarrollo. Una comunidad energética en la que estamos hablando de que una administración cede un solar, una azotea, que ya de por sí es complicado en algunas ocasiones. Y luego poner de acuerdo a la ciudadanía, aparte de la ciudadanía, que se agrupe en cooperativas, en asociaciones, en agrupaciones vecinales, y utilice esa energía para, bueno, pues comercios o diferentes viviendas. Eso ya es complicado, poner de acuerdo a tanta gente. Sí, lo que se hace normalmente, los pasos a seguir normalmente en una comunidad es que primero lo que se hace es un mapeo solar, que se llama. Es decir, es identificar esos suelos y esos tejados municipales o privados, porque muchas veces hay empresas que disponen de un amplio tejado, que no hacen uso de ese tejado y pueden cederlo a la comunidad, bien mediante un alquiler o participando de la comunidad, recibiendo parte de la energía que se produce en ese tejado, ¿no? Vale. Vamos a suponer que son tejados, da igual que sean municipales o no. Lo que pasa es que normalmente la ciudadanía, cuando vemos que nuestros políticos, nuestras políticas se involucran en este tipo de proyectos, normalmente la gente se siente un poco más segura, ¿no?, si el ayuntamiento participa de ese proyecto. Entonces, cuando una comunidad energética, el ayuntamiento participa, se le suele llamar comunidad energética local, ¿vale? Porque el ayuntamiento participa de ese proyecto. Es decir, los edificios municipales son de todos. Lo que no tendría sentido es que un ayuntamiento promoviera el desarrollo de una comunidad energética en su población y no participara del proyecto, porque esos edificios también se ven beneficiados de esa energía comunitaria. Entonces, ¿qué se suele hacer? Identificamos todos esos tejados y suelos municipales o privados. Se suele hacer un desarrollo de, oye, ¿cuánta energía son capaces de producir esos suelos y esos tejados? ¿A cuántos vecinos somos capaces de llegar? Cuando hablamos de vecinos y vecinas también hablamos de comercio, hablamos de empresarios y empresarias, porque es un proyecto comunitario global. Vale. No engloba solo a los vecinos y las vecinas que viven en una casa, que no tienen espacio para montar un autoconsumo, no, englobamos a toda la ciudadanía. Entonces esos proyectos tienen una base muy importante de participación ciudadana, donde esos proyectos hay que explicar a la ciudadanía qué son esos proyectos, donde hay sesiones, donde normalmente estamos trabajando pues con entidades locales de pequeñas televisiones o con entidades radio, donde se explica el proyecto, donde siempre se convoca a la gente a que venga a escuchar cuál es el proyecto de comunidad que se quiere desarrollar en su municipio. Pero es muy importante lo que voy a decir ahora. Esos proyectos deben ser abiertos, es decir, debe ser la ciudadanía la que decida cómo quiere llevar a cabo ese proyecto.
Por lo tanto, normalmente hay que explicar bien esos proyectos en esas reuniones y cuando lo explicas, y al final también es un ahorro, porque mucha gente dice, bueno, yo puedo estar a favor de la sostenibilidad del medio ambiente, pero alguien dice, oye, participar de un proyecto de ese tipo conlleva que tienes que pagar una cuota, como cuando tú vives en un edificio, también pagas una cuota a tu comunidad. Formas parte de una comunidad y esa comunidad hay que mantenerla. Pero claro, vas a pagar una cuota como contraprestación ¿a qué? A recibir una energía limpia y sostenible, que vas a conseguir un ahorro mayor que la cuota, porque si no, no tendría sentido muchas veces que participaras de algo que te está costando más que lo que consigues, ¿no? Aparte de la posibilidad que tienes de conseguir, oye, pues otros tipos de beneficios que no son tangibles, ¿vale? Económicamente, pero también tiene un tema económico, que es que vais a ahorrar en la factura. Por lo tanto, se estudia, se hace unas facturas tipo y después la ciudadanía trae su factura y se dice, oye, estás en la comunidad, me lo invento, pagas 12 euros al mes y vas a tener un ahorro de 20. Y cuando ya terminas de pagar esas instalaciones, que son comunitarias, pues tu ahorro va a ser mucho mayor. Y eso es lo que hay que explicarle a la gente sin entrar en debates muy técnicos, porque cada uno nos dedicamos a cosas diferentes. Y muchas veces hay que saber trasladarle esto, porque si no asustas a la ciudadanía cuando le hablas de kilovatios, de tarifa. Sí. Cada uno vemos que la factura eléctrica cada vez sube más y yo creo que hay que poner medidas para ello y se pueden hacer desde estos ayuntamientos. Desde los ayuntamientos y la ciudadanía. Estaba hablando de estos talleres, de estas charlas que se ofrecen, que la información es fundamental en estos casos y sobre todo también la concienciación, no solo lo monetario, que es verdad que al final es lo que... Claro, lo que a la gente le duele, ¿no? Lo que está más material, pero sí que hay que pensar a largo plazo y eso también vosotros lo trabajáis desde vuestra profesión, desde vuestra empresa. Sí, nosotros preparamos unos planes de participación ciudadana, donde se diseñan esas jornadas de participación, esos talleres, donde incluso en muchos de esos talleres incorporamos talleres de cómo leer la factura. De hecho, aquí hace un par de años estuvimos con vosotros también explicando en directo cómo leer una factura en el programa. Pues esos talleres también, porque la gente al final muchas veces desconoce cómo funciona este sector y hay un miedo a entrar a este sector. Lo que intentamos desde nuestra consultora es que la gente pierda ese miedo a acceder a este tipo de proyectos, porque al final son proyectos de futuro, ¿vale? Son proyectos donde ahorras desde el minuto uno. Y son proyectos, además, bonitos para el pueblo. ¿Por qué? Porque además son proyectos 360, son proyectos de economía local. Son proyectos donde esos proyectos normalmente los ejecuta gente de ese pueblo, donde participa la gente de ese pueblo. Y por lo tanto también promovemos que los pueblos vuelvan a tener esa relación entre vecinos a través de este tipo de comunidades, ¿no? ¿En Cádiz estáis trabajando en algún taller? O... Sí, mira, justo esta semana hemos terminado 2 talleres que hemos hecho en Bornos. Uno lo hemos hecho en Bornos ciudad, ¿vale?, en el pueblo de Bornos, y otro lo hemos hecho en el Coto de Bornos, que como sabéis pertenece a Bornos, es como una pedanía de Bornos, y hemos hecho un taller en Bornos, en el pueblo, y otro en el Coto de Bornos. Y hace aproximadamente 6 meses hemos terminado un programa con la Agencia Provincial de la Energía de Cádiz, donde estuvimos, yo le llamaba la ruta de conciertos sostenibles, ¿no? Estuvimos en 20 municipios en la provincia de Cádiz explicando cómo funcionan este tipo de proyectos, explicando cómo la gente puede acceder a este tipo de proyectos y sobre todo animando a la ciudadanía a que participe de este tipo de proyectos, porque creo que es el futuro de todos y es el futuro de la economía local. La sensibilización en muchas ocasiones y sobre todo se ha visto, por ejemplo, con el reciclaje, con el tema del cambio climático, son los más jóvenes los que están más concienciados, pero a la vez los que necesitan como más concienciación en el sentido de cuáles son las herramientas que se pueden usar. Los jóvenes también me has hablado de una iniciativa en la que pueden tener mucho que decir. Mira, acabamos de lanzar y estamos con una experiencia piloto trabajando para lanzarla justo ahora con el Ayuntamiento de Conil de la Frontera, que desde aquí agradezco que sean un poquito los pioneros en esa zona. Y lo que hemos hecho es un proyecto que se llama Mi barrio comienza en el cole. Es decir, lo que estamos involucrando es a nuestros niños y nuestras niñas a que ese futuro que todos queremos para ellos, porque el que más, el que menos, pues tiene amigos, somos padres y queremos dejarle un futuro mejor para nuestros hijos, pues que ellos, en una forma de juego, porque al final lo que hacemos es jugando, ellos lo que hacen es un prediagnóstico de su cole. Es decir, oye, ¿qué está ocurriendo en mi cole? ¿Cómo consume mi cole? ¿Cómo consume a nivel de agua? ¿Cómo consume a nivel de luz? Pero siempre jugando, siempre entendemos que son niños y niñas de muy pues pequeños, donde pues, hay conceptos, se les enseña a medir. Entonces, ese tipo de proyectos que ya Europa lo tenía hace muchos años, que le llamaban un proyecto 50-50, lo que hemos hecho es, vale, vamos a hacer lo mismo,
pero haciendo después que ese proyecto salga hacia su barrio, es decir, no viéndolo a nivel local. ¿Por qué? Porque todos esos proyectos antes se hacían en cada centro educativo. Cada centro educativo hacía unas medidas de ahorro y aplicaba esa medida de ahorro en su centro, pero se olvidaba lo que ocurría alrededor. Y yo creo que un cole es el centro neurálgico muchas veces de un barrio, porque al final muchos nos reunimos a la salida del cole de los niños, hablamos, y esa relación social que muchas veces se tiene alrededor del centro educativo o en las fiestas de nuestros hijos, de nuestras hijas, hace que pensáramos en un proyecto más allá que el propio centro educativo. Entonces hemos desarrollado, vuelvo a repetir, y le llamamos de esa manera porque creemos que es una manera también llamativa de llamarlo, que es mi barrio comienza en el cole, esos niños trabajan en su cole en medidas de eficiencia, pero trasladan esa medida después a sus casas, particularmente cada uno a su vivienda. Pero además, de forma comunitaria, esos colegios se convierten en un proyecto de energía renovable donde se va a instalar un autoconsumo colectivo y actualmente te permite compartir energía en un radio de 2 kilómetros. Por lo tanto, ese radio de 2 kilómetros en muchas poblaciones es un radio muy grande, coge todo tu barrio, entonces los vecinos y vecinas de ese barrio podrían recibir parte de esa energía que se genera en ese centro educativo. Por lo tanto, pueden participar de un proyecto que nace de los niños y de las niñas y que son ellos mismos los que presentan ese proyecto a sus padres, ¿vale? Entonces, ¿qué involucramos? Evidentemente tenemos que involucrar también al claustro de profesores y profesoras, tenemos que conseguir que... Y eso se está haciendo en los centros de primaria, porque son los centros que tienen control municipal, donde es el municipio el que paga las facturas, tanto eléctricas como de agua o de gas, y entonces intentamos que desde el ayuntamiento promuevan ese tipo de proyectos. Y aquí, pues el primer proyecto que se está haciendo piloto, esa experiencia piloto, se va a iniciar en Conil de la Frontera, en un centro educativo, y creemos que va a ser una experiencia muy bonita que queremos trasladar al resto de la provincia. Bueno, la idea es que se generalice esa idea. Si todo esto es tan bueno, tan sostenible, ¿en qué medida necesita el sector energético este tipo de iniciativas? Bueno, lo necesita simplemente por un objetivo de futuro. Al final son proyectos de generación distribuida, son proyectos en cercanía. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo todas las redes de transporte a nivel nacional están masificadas y estos proyectos lo que hacen es que no tenemos esa necesidad energética de salir fuera a generar una energía. Tenemos una energía del sol que es inagotable. Además estamos en un sitio estratégico a nivel de irradiación solar. Y no era entendible que países, por ejemplo, como Alemania, que ha desarrollado proyectos de este tipo mucho, tiene más de 1 millón de instalaciones de autoconsumo en su país y España hasta el año pasado no superábamos las 300.000. Entonces yo creo que ese recurso natural que tenemos que conseguir exportarlo. Pero vuelvo a repetir, estos proyectos no solo son proyectos de generación solar y, digamos, de producción de energía eléctrica, sino son proyectos donde se integran la recogida de residuos, donde se integran otro tipo de proyectos sociales, de participación ciudadana, y son proyectos mucho más globales y yo creo que mucho más bonitos, ¿no?, de cara al futuro, ¿no? ¿Le estamos haciendo el trabajo esto de la energía sostenible, toda la sostenibilidad, al final se centra un poco en que la ciudadanía tiene esa participación, ese trabajo individual poco a poco en cada casa, pero la ciudadanía también se pregunta, oye, ¿le estamos haciendo el trabajo a las administraciones? Bueno, yo creo que vamos de la mano. Yo creo que las administraciones también están apoyando este tipo de proyectos. A nivel europeo, si el proyecto de una comunidad energética es real y la propiedad del activo está en los comuneros, en esos vecinos y vecinas, empresarios y empresarias, pues Europa está apoyando con iniciativas, con subvenciones este tipo de proyectos. De hecho, han sacado 2 subvenciones que se llaman bajo el programa CE Implementa. Ese programa ayuda hasta un 60% al desarrollo de esas comunidades, incluso cubre la parte de consultoría previa de ese plan estratégico, que es el que hacemos nosotros desde nuestra compañía, de ayudar a los ayuntamientos y a esa ciudadanía a desarrollar ese tipo de proyectos y a prepararlos para que puedan ejecutarlos en un futuro. Pues evidentemente la administración tiene un objetivo, 2030, que es un objetivo europeo. Por lo tanto, al pertenecer a la Comunidad Económica Europea tenemos que cumplir esa serie de objetivos. Entonces yo creo, no me gusta decir que la Administración está aparte de esto y le estamos haciendo su trabajo, porque realmente creo que tenemos que ir alineados. Sin la Administración tampoco sería posible que muchos de estos proyectos salieran sin esa primera ayuda de financiar quizás esa labor de consultoría, porque ahora lo están asumiendo los ayuntamientos. Muchas veces son los propios ayuntamientos los que asumen esa asistencia técnica, esa labor, digamos, primitiva para sembrar ese germen que después hay que explicárselo a la ciudadanía, porque al final hay que acudir a esa jornada, hay que preparar ese proyecto, hay que hacer esos mapeos solares, hay que hacer ese proceso de reciclaje. Entonces, todo ese proceso, si el ciudadano desde cero quisiera hacer, pues cada uno nos dedicamos a una cosa diferente. No tienen acceso a ese tipo de tecnología, no tienen acceso a esos conocimientos y eso es lo que aportamos un poco nosotros desde Treingenia. Independientemente, pues en este caso, en la provincia de Cádiz, ha habido iniciativas municipales
y ha habido una iniciativa a través de la propia Diputación, ¿no? Entonces, pues a nivel municipal ha habido municipios que han sacado esa asistencia técnica y también la propia Diputación de Cádiz ha sacado su servicio de asistencia técnica, ¿no? Hablando de ciudades de autoconsumo, se habla de que la ciudad de Cádiz capital es perfecta, debería ser perfecta. Tenemos las mareas, tenemos la luz, tenemos muchísimas actuaciones y, sin embargo, no se termina de aprovechar. La ciudad de Cádiz sería un buen espacio de experiencias. Siempre son escenarios de experiencia toda la ciudad. La ciudad de Cádiz tiene un emplazamiento espectacular. ¿Cuál es el problema que se encuentran casi todas las ciudades? Muchas veces falta un órgano locomotora, ¿no? Como yo lo llamo, es quién lanza ese tipo de proyectos primero, ¿no? Es que quién lanza la piedra para ver que la piedra cuando cae a ese lago, cae al mar, deja una ondita, ¿no? Y cómo expandimos ese proyecto. Por lo tanto, yo creo, y aquí insto a las entidades públicas locales y también muchas veces tal, me consta que aquí ha habido alguna iniciativa que se ha intentado hacer, es cómo llegamos a contar eso a la ciudadanía. El problema es cómo llegamos a la ciudadanía para contar este tipo de proyectos. Estos proyectos no se pueden quedar en un cajón dentro del ayuntamiento y que el ayuntamiento se gaste un dinero en hacer ese plan estratégico si no se lo contamos a la gente, porque estos proyectos viven de que la gente participe de ellos. Por lo tanto, yo creo que el problema lo tenemos más en la comunicación, en cómo llegamos a contar ese tipo de proyectos. Yo creo, y mi experiencia en los últimos años, que hemos sido pioneros a nivel nacional en este tipo de proyectos, junto con otras entidades, ha sido involucrar a las asociaciones que ya existen en los municipios, contarle a ellos, porque tienen contacto directo con el ciudadano, con la ciudadana, contarle a ellos este tipo de proyectos para que ellos, de forma capilar, puedan contarle esos proyectos a la ciudadanía. Y yo creo que ahí está la clave, porque si no los proyectos al final acaban siempre en un cajón. Y sobre todo que la ciudadanía, tanto la ciudadanía como las administraciones, sepa que tiene que trabajar esto con graduados, ingenieros técnicos industriales, con voces profesionales. Hay que también tener cuidado en esto porque la energía renovable empieza a ser un mercado muy goloso. Sí, además hay mucho intrusismo. Yo creo que al final, como toda la vida, hay que rodearse de buenos profesionales. Tenemos que tener claro quién te puede dar apoyo en ese tipo de cosas y en este caso pues desde nuestro colegio ya ha hecho varias jornadas donde han sido jornadas abiertas, no solo jornadas para nosotros, para los ingenieros técnicos industriales, para conocer un poco cómo funciona este tipo de proyectos y poder contárselo a la ciudadanía, sino han sido proyectos abiertos y siempre debe de tener cerca a alguien o a una entidad que te ayude a darle esa forma al proyecto para poder lanzarlo, ¿no? Bueno, y si alguien quiere empezar a trabajar, alguien en un colegio, un centro escolar, o alguien de la administración que nos esté viendo, un ciudadano, una ciudadana, un participante de una asociación de vecinos y vecinas, ¿dónde puede informarse, dónde puede ir, qué puede buscar o cómo hacerlo? Mira, para que no sea un poco como vendemos empresas, por ejemplo, la Diputación de Cádiz, en la página web de la Agencia Provincial de la Energía de Cádiz, tienen un repositorio sobre comunidad energética explicando qué son y tienen una zona donde pueden escribir un correo para informarse, para preguntar, pueden acudir a las jornadas que ya existen por la provincia de este tipo de movimientos y evidentemente nosotros desde E3 Ingeniería en nuestra propia página web, cuando entráis vais a ver que nuestro proyecto es un proyecto de participación ciudadana donde existe un pequeño formulario donde se pueden dirigir y nosotros les explicaremos con todo detalle un poco qué pueden hacer y a dónde pueden acudir para desarrollar este tipo de proyectos. Pues muchas gracias, Roberto Pardal, CEO de E3 Ingenia, miembro del Colegio Oficial de Graduados de Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también por darnos un poco dar un poco de visibilidad a estas comunidades energéticas y a lo que debe ser o debería ser nuestro futuro en cuanto al manejo de la energía y la participación ciudadana. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues el futuro está en nuestras manos, efectivamente, y ahí tenemos que trabajar, y nunca mejor dicho, en participación ciudadana, todos juntos, incluso de la mano de las administraciones. Nosotros unos minutos de publicidad y vamos a hablar ya lo que llevamos hablando esta semana sobre el 25N, ese Día contra la Violencia de Género. Vamos a hablar con el responsable de la Unidad contra la Violencia de la Mujer del Gobierno aquí en la provincia, responsable de su delegación del Gobierno.